Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Irate, de la Misión Bautista Nuevo Nacimiento. Y el día de hoy te presento el tema número 22, con el discipulado, la voluntad de Dios. Comencemos. La voluntad de Dios es uno de los temas más centrales de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se revela el propósito eterno de Dios para su creación y para la vida de cada creyente. Entenderla no solo es un ejercicio intelectual, sino un llamado a vivir en obediencia y confianza. Comentaristas bíblicos y teólogos han subrayado que la voluntad divina se conoce principalmente a través de la palabra y se aplica en la vida diaria mediante la fe y la obediencia. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto en Romanos 12:2. No se trata de un misterio inaccesible, sino de una revelación progresiva que guía al creyente en cada aspecto de su vida. En el Antiguo Testamento, Dios reveló su voluntad mediante la ley y los profetas. En el Nuevo Testamento, Cristo mismo encarna y cumple esa voluntad. El Espíritu Santo continúa guiando a los creyentes en la aplicación práctica de esta verdad. Las principales enseñanzas son: número 1, la voluntad de Dios es soberana. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Esto en Isaías 14:24. Dios gobierna sobre absolutamente todo. Número 2. La voluntad de Dios es revelada en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La Escritura es la guía principal. Número 3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Número 4. La voluntad de Dios se cumple en Cristo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Jesús es el modelo perfecto. Número 5. La voluntad de Dios es eterna. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Número 6. La voluntad de Dios es buena y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Número 7. La voluntad de Dios se discierne en oración. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Vivir en la voluntad de Dios significa obedecer su palabra, leerla y aplicarla en decisiones diarias. Buscar santidad, apartarse del pecado y reflejar a Cristo en la vida cotidiana. Confiar en su soberanía. Aceptar que incluso las pruebas forman parte de su plan. Orar constantemente. Pedir dirección y sabiduría para discernir su voluntad. Servir a otros. La voluntad de Dios se manifiesta en amar y servir como Cristo lo hizo. Como ejemplo, cuando enfrentamos decisiones laborales o familiares, en lugar de guiarnos por la convivencia, buscamos principios bíblicos como justicia, amor y fidelidad. La voluntad de Dios no es un concepto abstracto, sino una relación práctica que transforma la vida. Se revela en la Escritura, se encarna en Cristo y se aplica por el Espíritu Santo. El creyente que vive en ella experimenta paz, propósito y dirección. Aunque no siempre entendemos cada detalle, sabemos que su voluntad es buena y perfecta.
y obedecerla es el camino seguro hacia la vida abundante en Cristo. Ahora meditemos en ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios y aplicarla para mi vida? Claro, leyendo y estudiando la palabra con fe, haciendo oración, pidiendo a Dios que el Espíritu Santo, congregándote en una iglesia y buscando la comunión diaria con el Espíritu Santo. Es indispensable conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. En la parábola de los dos hijos, Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre. Específicamente, no se arrepintieron ni creyeron. En Mateo 21:32. Lo más fundamental, la voluntad de Dios, es que todos nos arrepintamos de nuestro pecado, recibamos, creamos, confiemos y obedezcamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si no hemos dado ese primer paso, entonces aún no hemos aceptado la voluntad de Dios. Una vez que recibimos a Cristo por fe, somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y Él desea guiarnos en su camino, como lo dice el Salmo 143:10. Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad. Él quiere revelarla. De hecho, Él ya nos ha dado muchas, pero muchas direcciones en su palabra. Por eso te invitamos a que sigas buscando la voluntad de Dios, que ya está revelada en las Escrituras. Medita sobre ello y esperemos que todos podamos hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no nos agrade. Dios te bendiga y buenas tardes.